¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Antes que nada quiero agradecer por la invitación a este evento de la Noche Iberoamericana de los Investigadores. Me da mucho gusto estar aquí y poder hablar un poco de qué es el tema de investigación en nuestro laboratorio. Voy a hablar sobre la percepción visual y cómo la percepción visual influye e inspira para resolver problemas de visión computacional y con aplicaciones muy específicas al diagnóstico médico, a la asistencia para el diagnóstico médico. Mi nombre es Boris Escalante Ramírez, soy el responsable del Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y al mismo tiempo soy el coordinador general del Centro de Estudios en Computación Avanzada de la UNAM. Muy rápidamente, el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes, LAPI, pues se dedica básicamente a la investigación justamente en esta área, es decir, procesamiento digital de imágenes, visión computacional y, por supuesto, aprendizaje de máquina, sin lo cual no podríamos hacer las aplicaciones que hacemos. Y por otra parte, el Centro de Estudios en Computación Avanzada de la UNAM es un centro cuyo fin, cuyo objetivo es coordinar proyectos de investigación, de docencia, de desarrollo tecnológico y sobre todo impulsar aquellos proyectos que son relevantes para la sociedad utilizando la computación. ¿Qué es la computación? ¿Qué es la visión computacional? David Marr se le considera como el padre de la computación. David Marr en 1976 decía que la visión computacional pues tiene como objetivo aislar la información que es relevante para realizar una tarea específica y quitarla de toda información que no es relevante. Este paradigma ha seguido utilizándose durante mucho tiempo y actualmente con el desarrollo de la inteligencia artificial se han podido hacer muchísimas cosas en esa dirección. Ian Goodfellow, que es uno de los padres de Deep Learning, hace una reflexión muy interesante que dice que las computadoras son ahora tan capaces que pueden inclusive ganarle al mejor jugador de ajedrez. Sin embargo, en una tarea tan sencilla para un ser humano como es la de reconocer un objeto, reconocer voz, ¿sí?, es sumamente difícil. Y pongo como ejemplo esta imagen que ven del lado derecho, en donde estamos viendo pues una imagen compleja que para un ser humano no es tan difícil de interpretar. Ciertamente para los mexicanos es más fácil que para otros, ¿verdad? Porque tenemos ahí pues una calavera en la época de Día de Muertos, que nosotros los mexicanos lo sabemos lo que quiere decir, es una alusión a la muerte que no nos da miedo, pero esta figura tiene pues un gesto como de estar riéndose, está sugiriendo que se acerque y al mismo tiempo está delante de un edificio muy grande. Y hacer toda esta interpretación para nosotros es muy sencilla, pero para una computadora es muy, muy difícil hacerla. Si nosotros logramos realizar este tipo de tareas, es decir, el entendimiento de la escena, que es el reto que tenemos hoy en día, podríamos aplicarlo a muchísimas aplicaciones, como son las que estoy presentando en este momento, en distintas áreas del conocimiento y distintas áreas que son necesarias para la vida del hombre, ¿no? Tenemos arriba a la izquierda aplicaciones de percepción remota, mediante las cuales podemos censar a distancia la superficie de la Tierra y de ahí podemos resolver muchos problemas, tales como el de estudiar el cambio climático, etcétera, etcétera. Todo eso se hace con imágenes de satélites que están a miles de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Más abajo tenemos aplicaciones en seguridad, en la inserción de marca de agua a imágenes, de tal forma que esa marca sea imperceptible y que podamos reclamar el derecho de autor de alguna imagen. Abajo tenemos alguna representación de un problema de visión computacional para la industria, para el comercio, y he dejado del lado derecho y arriba las aplicaciones de las que vamos a hablar más adelante, que tienen que ver con todas las tareas de visión computacional que permiten ayudar a los médicos, a los radiólogos a hacer un mejor diagnóstico. Entonces, esas son las aplicaciones actuales, los retos actuales en los que estamos trabajando, pero la idea de esta plática es
explicar cómo es que las técnicas que utilizamos para resolver todas estas tareas tienen un origen, y tienen un origen en el estudio de la percepción visual. Es decir, mucho de lo que se conoce acerca de percepción visual ha servido como inspiración para desarrollar técnicas, inclusive las más modernas, de visión computacional. Entonces, ese es el tema de la plática, y quisiera empezar pues hablando aquí de David Hubble, que se ganó el Nobel en 1981 justamente por sus descubrimientos sobre el sistema de visión humano, pero realmente sus estudios los realizó desde los años 50. Entonces, desde ese entonces, David Hubble descubrió que en el sistema de visión, inclusive ya en el mismo ojo, en la retina y en las células que están en las primeras etapas de la corteza visual, tenemos ya células que se llaman células simples y complejas, que se ha demostrado que son sensibles a estructuras muy básicas que forman los objetos de la visión. Es decir, son células que responden a líneas, a bordes, a orientaciones, a movimiento. Todas estas estructuras les llamamos nosotros primitivas. ¿Por qué? Porque son las que componen todos los objetos que vemos nosotros. Y lo más importante es que pudieron hacer un modelo matemático de esas células, de cómo responden esas células. Y el modelo matemático pues se ve del lado derecho, son algunas funciones que alcanzan a ver, son funciones en 3 dimensiones y que se pueden modelar como funciones gaussianas, ¿sí? Gaussianas y sus derivadas, o bien como unas funciones de Gabor, vamos a hablar más adelante de ellos, pero el asunto y lo importante es que existen modelos matemáticos de funciones que modelan estas células tan importantes en el sistema de visión. Lo más curioso del asunto es que quien primero aprovechó de este conocimiento no fuimos nosotros, no fuimos los ingenieros, no fuimos los científicos que nos dedicamos a la visión computacional, sino fueron personas como Salvador Dalí, ¿sí? Artistas que entendieron algunos aspectos importantes de los estudios de David Hubble. Salvador Dalí estudiaba a David Hubble y él entendió algunos aspectos muy importantes del sistema de visión, como es la multiresolución. Entonces, Salvador Dalí pintó esta pintura, y algunas de esas pinturas están ahí en su casa de Figueres, y representa aquí a Gala, su esposa, viendo a través de una ventana, viendo al Mediterráneo, y se ve la ventana, se ve la figura de Gala, se ven los detalles de los mosaicos, etcétera, etcétera. Y lo que Salvador Dalí quería es que la gente se vaya alejando, ¿sí? Y entonces voy a simular como que estamos alejándonos de la pintura, nos alejamos y nos alejamos un poco más. Y creo que todos podrán notar que los detalles de la pintura que veíamos originalmente ya no son visibles, y que en su lugar estamos viendo un objeto de dimensiones grandes comparado al tamaño de la imagen, y en realidad es el retrato de Abraham Lincoln. Si no lo perciben bien, pueden todavía cerrar un poco sus ojos y mirar a través de las pestañas y van a ver claramente el retrato de Abraham Lincoln. Esto lo hizo Salvador Dalí conociendo que en el sistema de visión nosotros tenemos varios canales de resolución, y efectivamente, si en este momento quisiéramos resolver el problema de encontrar mediante un método computacional automático el rostro de Abraham Lincoln a partir de la imagen a resolución completa, nos costaría mucho trabajo, pero sabiendo cómo resuelve el sistema de visión humano este problema es mucho más sencillo. Y la respuesta es lo que dije hace un momento, es procesar la imagen a una resolución más baja. Antes de estos descubrimientos hubiera costado mucho trabajo realizar la tarea automáticamente. Salvador Dalí no es el único artista que hizo uso de los conocimientos de la percepción visual. Antes, Georges Seurat
un impresionista que manejaba el puntillismo, en su momento también estudió lo que en esa época se conocía de percepción visual, y una vez hecho esto se dedicó a hacer este tipo de pinturas, repito, con la técnica de puntillismo, y lo que él pintaba, como todos los puntillistas, aquí se ve un acercamiento de esta persona, y creo que se alcanza a ver que son puntitos. Entonces los puntillistas lo que hacen es dibujan puntitos espacialmente separados, de colores primarios principalmente, que cuando nos alejamos y nos alejamos, esos puntitos que están separados se fusionan en nuestra retina y entonces sucede el fenómeno de fusión de color en nuestra retina y aparecen colores que el pintor nunca pintó, aparecen líneas, estructuras que el pintor nunca pintó un contorno, pero en nuestra retina ya empiezan a aparecer estas estructuras. Entonces, son dos ejemplos de cómo los artistas usaron el conocimiento que se tenía de percepción visual para lograr un efecto sobre el observador de sus pinturas. En el área que nos atañe, fue hasta principios de los 80 que empezamos a utilizar esos conocimientos que David Hubble estudió desde los 50s, y entonces empezaron a nacer, digamos, las representaciones que han revolucionado el procesamiento de imágenes y la visión computacional. Entonces, de las primeras personas que hicieron uso de estas técnicas, tenemos a Witkin y a Kundering, que a principios de los 80s desarrollaron una teoría que ha dado una voltereta a la visión computacional, que es la teoría del espacio a la escala, y que dice que una representación tiene una imagen, tiene una representación única cuando se suaviza y se convoluciona con funciones gaussianas. Es algo que suena sencillo, pero realmente la demostración es difícil, pero lo importante es que afirma y confirma que una representación eficiente de una imagen es representarla mediante versiones borrosas y cada vez más borrosas y cada vez más difuminadas de la imagen original. Basado en estos principios se desarrollaron muchas cosas. Vino después Dogman y Marcellia, que elaboraron un poco más este paradigma y desarrollaron un modelo un poquito más complejo de visión basado en las funciones de Gabor. Y lo importante que quiero que vean en esta imagen es que en cada cuadrito hay algo que nosotros llamamos filtros, que son los operadores con los que analizamos imágenes, pero lo que quiero que vean es que claramente cada columna tiene distintas orientaciones. Conforme yo me muevo de la columna izquierda a la derecha, veo que los filtros tienen distintas orientaciones, que eso es algo que tenemos en nuestro sistema de visión. Tenemos células en nuestro sistema de visión que son sensibles a las orientaciones de los objetos. Y la otra cosa que quiero que vean es que si nos vamos de los renglones de arriba hacia abajo o al revés, encontramos que las estructuras de estos filtros son similares, pero que va cambiando su escala, va cambiando su tamaño. Ese es el concepto de multiresolución o multiescala. Entonces, en este modelo ya se integran dos propiedades muy importantes del sistema de visión, que es la multiescala, la multiresolución y el análisis a múltiples orientaciones, ¿sí? Más adelante, Martens en 1991 desarrolló otro modelo, con otros filtros, pero que tienen mucho en común con los anteriores, y es que, primero que nada, tienen distintas orientaciones. Si se fijan, las funciones que están abajo de la izquierda son funciones que están orientadas horizontal y verticalmente o en diagonal. Y la otra cosa interesante es que esas luminancias que vemos que tiene esas funciones se pueden modelar con funciones que son derivadas de gaussianas. Y eso es un modelo de la visión humana en las primeras etapas, ¿sí? Con ese tipo de filtros se pueden obtener resultados como los que vemos del lado derecho. Entonces, del lado derecho creo que está claro que tenemos por ahí algunas casitas y que estos filtros lo que hacen es
detectar los bordes, detectar los contornos y detectar las orientaciones de esa imagen que está compuesta de casitas. Eso es lo que nuestro sistema de visión hace, analizar y encontrar las estructuras primitivas que forman las imágenes. En este caso, repito, son líneas, son bordes, son orientaciones. Estos modelos son los que han formado la base para soluciones de visión computacional, y este es un ejemplo de ellas. Este es un modelo que se llama SIFT, que es una transformación de características invariante a la escala, y que lo que me sirve es algo como lo que estoy viendo aquí. Yo tengo, por ejemplo, ahí a un edificio, y esta transformación lo que me hace es encuentra puntos característicos de ese objeto que estoy viendo, y esos puntos característicos tienen la particularidad de que se pueden obtener de otra vista, de otra escena del mismo objeto. Vemos que el objeto que está del lado derecho es el mismo edificio, pero tiene unas condiciones diferentes, está capturado a una hora diferente, se ve una sombra, hay más luminosidad, el acercamiento es diferente, hay una traslación, hay una rotación, etcétera, etcétera, y sin embargo, los puntos característicos que se obtuvieron del lado izquierdo se obtienen del lado derecho, y esto me sirve para poder encontrar un objeto, detectar un objeto independientemente de la posición, de la perspectiva, de la rotación, de la escala que pudo haber tenido el objeto en una segunda toma. Esto no vamos a hablar de cómo funciona, pero simplemente quiero que vean que del lado derecho hay un esquema en donde están las palabras gaussianas y diferencia de gaussianas o derivadas de gaussianas, ¿sí? Y esas son las palabras que me interesa mucho que nos acordemos, porque son los modelos que ya mencionamos, son los modelos matemáticos de aquellas células que tenemos en el sistema de visión humano, ¿sí? Esta es una aplicación relativamente reciente de Olivia y varios autores más del MIT, que utilizando conocimientos del sistema de visión humano básicos, hicieron una aplicación muy interesante que se llaman las imágenes híbridas, y que consiste en fusionar dos imágenes, como las estamos viendo del lado derecho, un gatito y un perrito, de tal forma que cuando yo tengo la imagen cerca de mí y la veo con mucho detalle, veo que se trata de un gatito, pero cuando yo me empiezo a alejar y alejar y alejar, ¿sí? Ya se parece más al perrito. Otra vez, si no ven al perrito, cierren un poco los ojos y vean a través de sus pestañas, y van a ver que esa imagen ya se parece más al perrito que al gatito. Es una aplicación muy interesante que desarrollaron estas personas, muy sencilla, relativamente reciente, y que está otra vez inspirada en cómo nosotros observamos imágenes a diferentes canales de resolución, ¿sí? Y que nos encontramos ahora con las famosísimas redes neuronales. Las redes neuronales no son nuevas, pero últimamente en el área de visión han tenido un impacto grandísimo, ¿sí? Y durante mucho tiempo no tenían aplicación para analizar información visual, para analizar imágenes, y la razón es esta que vemos aquí. Las famosas redes neuronales, están inspiradas en cómo están organizadas y conectadas nuestras neuronas en el cerebro. Se sabe poco de cómo funciona el cerebro, pero lo que sí se sabe es que tenemos muchísimas neuronas y que tenemos varias capas de neuronas, unas encima de otras, y que existe una conexión entre etapas, y que esas conexiones se han modelado en estas redes neuronales como que todas las entradas se conectan con todas las salidas y todas las salidas con todas las entradas. Eso se llama una red completamente conectada, y han servido en muchas áreas de conocimiento, en muchas áreas de las ciencias de la computación, y hasta hace poco en todas menos en visión. ¿Por qué no servían en visión? Justamente por lo que estoy representando aquí. Están inspiradas exclusivamente en cómo funcionan
las etapas profundas de la corteza visual. Y si se fijan, no hay ninguna referencia, no hay ninguna relación con el ojo. Y por lo que acabo de mencionar hace unos momentos, la percepción visual y la forma en que nosotros analizamos objetos comienza en la retina y en las primeras etapas de visión. Y eso es lo que le faltaba a las redes neuronales para poder trabajar con imágenes hasta que sucedió algo. Y aquí tenemos una gráfica de lo que sucedió. Lo que tenemos aquí es los resultados de un reto que consiste en que una computadora o mejor dicho, una red neuronal, la red neuronal más avanzada que se tenía en cada año. Por ejemplo, empezamos con el año 2011, una red neuronal XRCE, tenía una barrita verde con un número 26. Ese número 26 representa el error en esa tarea de clasificación. ¿Cuál es la tarea de clasificación? Tenemos una base de datos de 1.400.000 imágenes, y en esas 1.400.000 imágenes existen 1.000 objetos diferentes, ¿sí? 1.000, es decir, de cada objeto hay alrededor de 1.400 imágenes diferentes en esa base de datos, de tal forma que así se formen 1.400.000. Y la tarea consiste en que esta red tiene que clasificar automáticamente las imágenes de esa base de datos, ¿sí? Y entonces las barritas representan el error. Entonces el error está medido, que se hace el número de imágenes incorrectamente clasificadas, y vemos que en 2011 la mejor red tenía un error de 26, en 2012 la mejor red ya tenía un error más bajo, 16, en 2013 11, 2014 7, 2014 6.7, y nos damos cuenta que cuando un ser humano realiza esa misma tarea de clasificación, también se equivoca, y se equivoca con un error de 5. ¿Qué sucede? En 2015 llega una red, la red ResNet, que resulta con un error de clasificación inferior al ser humano, y así han seguido 2016, 2017, y los errores son cada vez más y más bajos, o sea que pueden ya desempeñarse mejor en una tarea de clasificación. Entonces, en ese momento llama la atención porque las redes neuronales han trabajado tan bien, sobre todo en los últimos años, ¿sí? Porque, repito, las redes neuronales existían desde hace muchos años, pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años que las han hecho tan buenas? Podríamos decir que son los algoritmos, pero realmente, pues no, ya mencioné que los algoritmos existen desde hace mucho tiempo. Podríamos decir que hay ahora hardware, arquitectura, hardware más avanzado, arquitecturas más avanzadas. Están las GPUs, el cómputo paralelo, etcétera, etcétera. Y eso es una razón, sí es una razón, pero no es la única que explica este fenómeno. Podemos también argumentar que en los últimos años hay una explosión gigantesca de la cantidad de datos disponibles para desarrollar, para analizar imágenes, pero en realidad, aunque esto es cierto, por supuesto, con esta cantidad tan grande de imágenes podemos entrenar muy bien a las redes, pero lo que es cierto es que la explicación es que ahora las redes neuronales tienen unas etapas adicionales que las hace llamarse redes neuronales convolucionales. Y las redes neuronales convolucionales consisten de las redes tradicionales totalmente conectados con capas adicionales anteriores que lo que hacen son operaciones de convolución, submuestreo, convolución, submuestreo. ¿Qué es eso? Aquí tenemos un pequeño ejemplito, tenemos un perrito del lado izquierdo en una imagen, esa imagen entra a mi red convolucional, mi red neuronal convolucional, y lo que estamos viendo en las imágenes azules son los resultados de todas las operaciones que se ejecutan sobre esa imagen
con estas capas convolucionales. Y lo que quiero que veamos todos es que lo que se está viendo en esas etapas intermedias es la extracción de características que forman esa imagen. Es decir, son imágenes en donde claramente se ven las estructuras primitivas, las líneas, los bordes, ¿sí? Los contornos, las orientaciones de la imagen, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Estos feature maps son los mapas de características que son justamente eso, las salidas que se tienen de la imagen conforme va pasando por las distintas etapas convolucionales de mi red. Y lo que vemos es que todos esos resultados intermedios pues corresponde otra vez a las estructuras primitivas que caracterizan esa imagen. ¿Eh? Si me pongo, es importante mencionar una cosa antes de pasar a la otra transparencia, que la forma en que una red neuronal se entrena es mediante prueba y error, es decir, la red neuronal tiene un ajuste aleatorio al principio, da un resultado que seguramente no es lo que estamos esperando, pero ese resultado se compara con lo que estoy esperando y se obtiene un error y ese error se va minimizando mediante algoritmos de gradiente descendiente y backpropagation y entonces la red automáticamente va ajustando sus valores hasta que llega al ajuste óptimo de sus parámetros. Y si en ese momento vemos cómo quedaron esos parámetros sintonizados, cómo se calcularon esos parámetros, específicamente los de esas capas convolucionales, que les llamamos filtros, nos damos cuenta, este es el caso de una red que se llama AlexNet, que esos filtros, esas funciones que se autoajustaron, son como las que se ven en la parte superior de esta transparencia, ¿sí? Y quiero que nos fijemos sobre todo en las amarillas, las que están enmarcadas por un cuadro amarillo, y las otras, sobre todo las que no son a color, las que son en blanco y negro. Y quiero llamar la atención a que se parecen mucho a las funciones que mostré al principio de la plática, que dije que se llamaban filtros de Gabor o filtros de Hermite, que son buenos modelos de las células que tengo en el sistema de visión. Entonces, esto es un resultado extraordinario en el sentido de que una red, sin saber nada de percepción, simplemente tratando de resolver un problema de visión de forma óptima, llega a desarrollar, a especificar funciones, repito, de forma automática, que coinciden con los modelos de las células más importantes del sistema de visión. Entonces, esta es una especie de reconciliación, ¿no?, entre percepción visual y modelos tan avanzados y modernos como las redes neuronales convolucionales, que en un principio parecía que no tenían que ver una con la otra, redes con percepción. Y aquí vemos que efectivamente estas redes llegan a este tipo de filtros y estos filtros está muy comprobado que son detectores óptimos, matemáticamente hablando, de estas estructuras primitivas que forman las imágenes. Y esa es la razón por la cual las redes neuronales convolucionales funcionan pero tan bien. Entonces, lo que quiero a continuación es mostrar cómo con estas técnicas, no solamente las redes neuronales convolucionales, sino las técnicas más estándar y más clásicas, hemos podido desarrollar aplicaciones diferentes en el área de auxilio al diagnóstico médico, ¿sí? Justamente en el laboratorio nos especializamos en varias cosas, pero entre ellas a lo que acabo de decir, a la ayuda para el diagnóstico médico, ¿sí? Y quiero presentarles algunos resultados, ¿no? Y para que se tenga una idea de cómo la visión computacional puede ayudar al diagnóstico médico. Del lado izquierdo tenemos una ejemplificación de lo que es imágenes médicas de tomografía computarizada, varias cortes a la altura del corazón,
y lo que se ve ahí es justamente el corazón en una vista axial. Y una cosa de las que vamos a hablar es que podemos hacer análisis de la dinámica del corazón, análisis de la anatomía de las cavidades del corazón para ayudar a detectar cosas como falla cardíaca. Del lado derecho tenemos una aplicación diferente. Bueno, en medio tenemos ahí un cráneo dando vueltas y adentro se ve parte del sistema nervioso con una zona en rojo que se llama el mesencéfalo y que es muy útil para la detección o la predicción de Alzheimer o Parkinson en una persona, o la detección temprana de estas enfermedades en una persona, y esto lo hacemos con otro tipo de imágenes de resonancia magnética, que son las que estamos viendo aquí. La estructura roja que está segmentada de la derecha es justamente un corte del mesencéfalo, y ese mesencéfalo, si nosotros lo segmentamos en varios cortes, podemos lograr cosas como estas, que es una representación en 3 dimensiones de esa estructura que se llama mesencéfalo. El médico puede, con esta reconstrucción volumétrica, estimar justamente el volumen, puede estudiar los cambios en volumen, los cambios en forma y poder predecir si una persona va a tener Parkinson o Alzheimer en un futuro cercano o mediano, ¿sí? Regresando a las aplicaciones del corazón, lo que nos ayuda la visión computacional es hacer este tipo de análisis. En medio arriba, nosotros estamos viendo una imagen de tomografía computarizada del corazón en una vista axial, y la parte blanca que está segmentada, que está anotada con una línea roja, es justamente el ventrículo izquierdo. Y una de las cosas que necesita el médico es justamente eso, encontrar automáticamente los bordes del ventrículo izquierdo para varias cosas, por ejemplo, estimar su volumen, ¿sí? Y calcular cosas como la fracción de eyección, o bien lo que estamos viendo abajo a la izquierda, que es encontrar cómo se está moviendo la pared ventricular a lo largo del ciclo cardíaco, y eso me puede servir para ver si una persona tiene algún problema de arritmia o de falla cardíaca o de isquemia. La imagen que sigue del lado derecho es más o menos lo mismo, son vectores de movimiento que me describen cómo se está moviendo ese corazoncito a lo largo del ciclo cardíaco. Lo curioso de esta imagen es que se trata de un corazón de un feto, y la imagen no es de tomografía, por supuesto, sino es una imagen de ultrasonido. Y más a la derecha tenemos esta representación del movimiento, pero ya no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Eso es muy importante porque el corazón no se mueve, no tiene nada más contracciones en un plano, tiene contracciones en 3 dimensiones. Entonces, un estudio completo de movimiento en 3 dimensiones puede ayudar a detectar muchísimas enfermedades. Y lo que tenemos arriba de esa imagen es una reconstrucción del volumen del ventrículo. Es decir, si yo repito estos análisis a lo largo de todos los contornos, de todos los cortes del corazón, puedo reconstruir todo el volumen, no solo el corazón, sino cada una de las 4 cavidades, el volumen del ventrículo izquierdo, derecho, o aurícula izquierda o derecha, que es lo que tenemos ahí arriba. Otra cosa que se puede hacer con estas imágenes es encontrar automáticamente tumores. Este es un ejemplo de tumores de mama, pero hay tumores en cualquier parte del cuerpo y la visión computacional me ayuda para encontrar automáticamente tumores en tejidos. ¿De acuerdo? Esta es otra aplicación también de segmentación muy importante porque se trata de segmentar, encontrar y segmentar automáticamente el cerebelo en un feto. ¿Por qué es importante? Bueno, los médicos miden el cerebelo, miden las dimensiones del cerebelo para completar un diagnóstico acerca de la salud del feto antes de que nazca. La detección del cerebelo no es sencilla. Los mismos médicos se les da una imagen como la que están viendo del lado derecho y segmentan manualmente, es decir, anotan el contorno manualmente de ese cerebelo. Muy probablemente van a llegar
a resultados diferentes. Un médico lo va a ver diferente que el otro, y que el otro, y que el otro. Un método automático computacional que obviamente esté validado puede representar una solución a esa variabilidad del usuario, ¿sí? Y por supuesto que además permite detectar esto automáticamente y permite hacerlo en muchísimas imágenes, en cientos de imágenes o miles de imágenes, lo cual para un médico resulta también muy cansado, ¿sí? ¿Cómo se dice esto? Bueno, esto está hecho con una red neuronal, como las que platiqué antes, un módulo específico que se llama YOLO, ¿sí? Y hablando de YOLO, esta es otra aplicación que usa el mismo tipo de red neuronal, YOLO, para clasificar y detectar lesiones en la piel. ¿Cuál es la importancia de esto? Que muchos de nosotros tenemos lesiones en la piel y las ignoramos hasta que de repente se convierte en un problema delicado, y cuando vamos con el médico puede ser muy tarde, porque sí existe la mala suerte que sea un tumor maligno como el melanoma, tiene un pronóstico muy malo para la vida del paciente. Entonces, la detección temprana de melanomas, y en general la clasificación temprana de todo tipo de lesiones, es muy importante para prevenir este tipo de complicaciones. El único problema es que para hacer esta detección se necesita un especialista. No cualquier médico general puede detectar si la lesión que tenemos es benigna o maligna. Entonces, en muchos países, no nada más en México, pero en muchos países se está trabajando en métodos automáticos para hacer esta clasificación del tipo de lesión que tenemos. ¿Para qué? Bueno, para que cuando un paciente vaya con el médico general lo examina, nota una lesión, y con una ayuda de su teléfono celular o un dispositivo móvil puede tomar una fotografía de la imagen, se procesa y se detecta automáticamente qué tipo de lesión es, y en ese momento se puede canalizar al paciente con un especialista, ¿sí? Esto se hace con una red neuronal computacional del tipo YOLO, ¿sí? Que me permite este tipo de cosas. Aquí estamos viendo abajo a la izquierda justamente una de esas lesiones malignas que se llama melanoma, y fíjense que la red neuronal efectivamente me detectó que es un melanoma y lo hizo a 2 escalas diferentes. La imagen de arriba es otro tipo de lesión, es un nebus, me parece, es un nebus, exacto, y también la detecta correctamente. La que está abajo, la derecha, es seborrea queratosis, y también la detecta correctamente, ¿sí? Esto está hecho, eso sí, con una red neuronal convolucional, pero antes de la red hubo mucho procesamiento con otras técnicas de procesamiento de imágenes, ¿sí? Aquí tenemos los resultados, ¿de acuerdo? En donde vemos que correctamente el sistema está detectando los melanomas del lado izquierdo y NEWA del lado derecho, ¿ok? Quiero hablar de este proyecto específico, que es un proyecto muy importante para nosotros, que tenemos ahorita en colaboración con la Robert Gordon University de Escocia. Es un proyecto conjunto entre la UNAM y esta universidad, en donde estamos desarrollando un sistema inteligente para ayudar al diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Y nos interesa mucho uno en particular, que es la hipertensión pulmonar, que es una enfermedad silenciosa que cuando se detecta o cuando tiene síntomas, a veces ya es demasiado tarde, y que se caracteriza porque la arteria pulmonar se va obstruyendo, con la consecuencia de que el ventrículo derecho empieza a aumentar de tamaño, las paredes se hacen duras, se atrofian, ¿sí? Y en ese momento ya es un caso muy difícil de curar. Entonces tratamos de detectar esta enfermedad de manera temprana, ¿sí? Y detectarla con un método más sencillo que el estándar. ¿Cuál es el estándar? El estándar es meter un catéter por la arteria pulmonar, un catéter que va desde la aorta y sale por el corazón hasta la arteria pulmonar. Ajá, y eso por supuesto que es riesgoso, es invasivo, es costoso y se necesita un especialista. ¿Cuál es la solución? Analizar el corazón mediante imágenes no invasivas, como es el ultrasonido.
Entonces, hemos desarrollado una herramienta que está formada de todas estas técnicas de visión computacional que ya hablé, segmentación, estimación de movimiento, mejoramiento de la imagen, etcétera, etcétera, que me sirve para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí veo que hay 5 estructuras segmentadas. ¿Qué son esas 5 estructuras? Las 2 aurículas, los 2 ventrículos y el músculo, el miocardio que rodea el ventrículo izquierdo. Esto la herramienta lo hace automáticamente y sirve para que el médico mida parámetros anatómicos de esas 4 estructuras, sobre todo a lo largo del ciclo cardíaco, y pueda saber si hay algo malo con esta persona, ¿sí? Este sistema incluye también una fase de análisis de movimiento, de análisis dinámico del corazón, como ya lo mencionó antes. Se calcula para todos los píxeles de la imagen vectores de movimiento que me indican hacia dónde se está moviendo la estructura en ese instante del ciclo cardíaco, ¿sí? Y esto sirve otra vez para que el médico pueda detectar alguna falla cardíaca, una isquemia en alguna parte del corazón. La interfaz, pues me permite hacer todo esto. Ahí está la estimación de movimiento, la segmentación, me permite estimar el modo M, que es una proyección unidimensional del ultrasonido, me permite calcular parámetros como el TAPSE, etcétera, etcétera. Y finalmente quiero presentar una de las últimas cosas que hemos hecho, que es una herramienta para detectar COVID a partir del análisis automático de imágenes médicas, de tomografía computarizada y de rayos X. Cuando empezó a agudizarse el problema del COVID-19 en el mundo, pues resultó que la prueba, que es el estándar de oro, la PCR, por un lado era muy escasa, por el otro lado es costosa, por otra parte tarda tiempo en dar un resultado, y además la sensibilidad de la prueba PCR está entre el 60 y el 80%. Entonces, cuando un paciente llega a un hospital, el médico lo tiene que diagnosticar de acuerdo a sus síntomas y le tiene que dar un tratamiento, muchas veces sin tener el resultado de la prueba. Y está hablando sobre todo de la situación que teníamos el año pasado, alrededor de mediados del año pasado. Entonces, nos dedicamos con un grupo de estudiantes e investigadores de la UNAM, de varias entidades, a desarrollar este sistema de detección de COVID. Y así es que desarrollamos este sistema, que es el primer sitio web abierto y gratuito en el mundo que hubo. Por supuesto que el primero que se desarrolló en México. Está en línea, accesible a cualquier médico de forma gratuita. Y lo que hace este sistema, la arquitectura del sistema, es analizar una imagen como la que vemos del lado izquierdo, una imagen, repito, de tomografía computarizada de los pulmones. Y lo interesante, que esto también lo hace único, es que esa imagen puede tener cualquier formato. DICOM, JPEG, TIFF, PNG, lo que ustedes quieran, a diferencia de otros sistemas que existen en el mundo, que son muy quisquillosos, que son muy exigentes con el tipo de características de entrada de la imagen. El nuestro no, prácticamente acepta cualquier imagen, cualquier formato, y la mete por redes neuronales convolucionales que me dan 2 resultados, independientes uno del otro. Un resultado es la probabilidad de que esa persona tenga COVID-19, y el otro resultado es la localización de las lesiones características de COVID-19 en los pulmones. Así trabaja el sistema. El sistema tiene parámetros de desempeño muy buenos, sensibilidad en una aplicación 89% y en la otra 95%, o sea, más alta que la prueba PCR, especificidades también arriba del 90%, exactitudes arriba del 90%, incluso hasta 99%, ¿sí? Y también recientemente desarrollamos la detección de COVID, pero a partir de imágenes de rayos X, una tomografía computarizada. Entonces, en este caso, el sistema nos dice si el paciente tiene COVID o tiene neumonía o no tiene nada, con también cifras, como las están viendo abajo, muy altas.
exactitud 98%, especificidad 99.5%, sensibilidad 78%. ¿Sí? Este es un ejemplo de cómo funciona este sistema. Del lado izquierdo está la imagen que el médico sube al sistema y la imagen del lado derecho es la imagen que le regresa el sistema al médico, y como podemos ver están las lesiones características de la enfermedad enmarcadas en rojo o en verde. ¿Sí? Esas rojas se llama vidrio expulido y las verdes se llama consolidación, y el resultado me dice además qué porcentaje del pulmón sano o del pulmón total están ocupando estas lesiones. Y además me dicen, se fijan del lado derecho, la probabilidad que el paciente tenga COVID, y dice la prueba de COVID es 99.97%. O sea, segurísimo que tiene COVID. Este es otro ejemplo. Este es un paciente que ya se sabe que tiene COVID, tiene la prueba positiva con PCR, y el sistema dice la probabilidad de COVID es 90%. O sea, seguro que tiene COVID. Y la imagen del medio me enseña dónde están las lesiones características de COVID. ¿Sí? Este es otro resultado similar. Ahí están las lesiones verdes, consolidación, roja, vidrio expulido, y también es un paciente con PCR positiva con una probabilidad de tener COVID 99.99%. ¿Sí? Para que veamos que esto funciona, que no necesariamente es COVID cuando hay lesiones, tenemos este paciente que tiene otro tipo de neumonía por mucosis, una especie de hongo, y sin embargo vemos en la imagen del medio que también hay lesiones. También hay lesiones como son consolidación, vidrio expulido, sin embargo no tiene COVID, y el sistema efectivamente arriba a la derecha dice probabilidad de COVID 0.19%, o sea, no tiene COVID. Este es otro paciente con influenza que tampoco es COVID, y como ven tiene muchísimas lesiones de consolidación o vidrio expulido, pero no es COVID, y el sistema efectivamente me dice probabilidad de COVID 0.11%. ¿Sí? O sea que no tiene COVID. Y estas son imágenes del sistema trabajando con rayos X. Aquí el sistema no regresa las lesiones, es muy difícil verlas en rayos X, pero sí clasifica la imagen o sí detecta COVID, y dice que este paciente tiene 82% de tener COVID. ¿Sí? Estos son los resultados que arroja nuestro sistema. Este es otro, por ejemplo, probabilidad de COVID 100%. ¿Sí? Estos son resultados, ejemplos de los resultados que arroja nuestro sistema. Y es un sistema que está funcionando en 27 estados de la República, que tiene, estos números están ya un poco atrasados, tiene más de 850 usuarios, se usa en prácticamente en todo el país, tanto el sector público como privado, es gratuito, y llevamos una estadística de quién lo usa, qué hospitales, etcétera, etcétera. Y ahí pueden ver la dirección de la página en donde se puede acceder a este sistema, www.imagensalud.unam.mx. Y con esto quiero terminar con unas fotografías del equipo de trabajo del laboratorio. En el laboratorio pues hay alumnos, hay académicos, hay profesores, investigadores. Somos un grupo con distintos perfiles. Los alumnos vienen de los posgrados tanto de ciencias de la computación como de ingeniería, y tenemos también muchos alumnos de licenciatura, de las carreras de ingeniería en computación, de ciencias de la computación, de ingeniería eléctrica, etcétera, etcétera. Así es que ahí pueden ver abajo a la derecha nuestra página, la página laboratorio, y con eso quisiera agradecer por su atención y por la invitación a este evento. Gracias.